Amén. Juan capítulo 7, versos 37 y 38, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, diga conmigo, el último día. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Podemos leer una vez más el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. No de afuera, no de lo externo, pero del interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué usted no pone su Biblia a un lado, levanta su mano en esta mañana y oramos al Señor para que el Señor pueda hablarnos, ministrarnos a través de la predicación de su palabra? Amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que, Señor, hemos sentido tu gracia y tu favor en este día. Señor Dios mío, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Háblanos, Señor, en este día. Ministranos, Dios, a través de la predicación de tu palabra. Trata con nosotros. Mira las necesidades que puede haber aquí en medio de tus hijos, Señor. Necesidades espirituales, Señor. Cosas en nuestro interior que están pasando, Dios, que necesitan ser tratadas por tu presencia. Trata, Dios, a través de tu palabra con cada una de ellas, Señor, en este día. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Alguien puede gritar amén. Alguien puede gritar amén. Aleluya, amén, gloria al Señor. Usted puede estar sentado en esta mañana. Yo quiero predicarle un momento con la ayuda del Señor, amén, acerca de ese acontecimiento, amén, que dice el verso 38, correrán ríos de agua viva. Yo quiero hablarle de ese tema hoy, de ríos de agua viva, ríos de agua viva. ¿Cuántos han tenido la oportunidad aquí de estar en un río? ¿Cuántos han estado en un río aquí? ¿Cuántos se han bañado en un río aquí? Amén. ¿Cuántos saben que es una bendición eso? Es hermoso, amén. Y más si estamos en verano. No nos lleve para donde lleva Juanse, que lleva unos ríos muy fríos para allá. Eso, ¿no? Pero un río bueno, amén, que le quite el calor. Saben, mis hermanos, y el Señor habló de eso, de ríos de agua viva. Pero déjenme introducirle con la parte contraria a un río o ese lugar que es un desierto. Un desierto es un bioma de clima árido en donde las precipitaciones son escasas. Estos suelen poseer poca vida. En los desiertos hay poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existen vidas abundantes, en muchos desiertos. La vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar la humedad. El establecimiento de grupos sociales o crear ciudades en medio de desierto es complicado y requiere de una importante adaptación a las condiciones extremas que en ellos imperan. Los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre. ¿Ustedes sabían que los desiertos componen la extensiones o la zona más extensa de la superficie terrestre? Con más de 50 millones de kilómetros cuadrados existen en el mundo de desierto. Ocupan casi un tercio de este total. 53% corresponden a desiertos cálidos y un 47% a desierto frío. ¿Cuántos saben que hay desierto frío también? Desierto de hielo. Amén. Pero es interesante, mis hermanos, y le introduzco con esto, porque en la Biblia también, como habla de río, habla de desierto. Pero cada vez que usted encuentra en la palabra de Dios los desiertos o los lugares secos o lugares áridos, siempre va a llevar o conducirnos o de alguna manera enseñarnos a ese estado de la vida, de la familia, de una ciudad, de un sector, de una nación o una población sin la presencia de Dios.
donde no está la presencia de Dios, la Biblia lo representa como un desierto, como un lugar donde hay poca vida y poca abundancia. Amén. Metafóricamente, la vida del hombre sin Dios en la Biblia es vista como un lugar seco. Diga conmigo, seco. Un lugar seco, porque en los desiertos lo que más hay es necesidad. Amén, no hay suficiente alimento, no hay suficiente provisiones, y así es la vida del ser humano sin Dios. Carece de bastante alegría, carece de las necesidades, amén, afectuosas que puede tener, que podemos necesitar, y la Biblia lo representa como un lugar seco. Ahora, los lugares secos es donde la vida y abundancia de Dios no fluye. Cuando Dios le mostró a Ezequiel el valle de los huesos secos, que usted encuentra la historia en Ezequiel 37, él le mostró a ese profeta, le dijo en una visión, lo llevó y lo puso en un valle de huesos secos. Durante la muestra o este estado de visión que tenía el profeta, el Señor le mostró una cosa particular que tenían o estaban los huesos. Ezequiel 37, 1 y 2 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Es decir, cuando Dios lo posicionó en medio de ese valle de huesos seco al profeta, el Señor, como quien dice, le resaltó: esos huesos están secos, pero no seco en gran manera. Los huesos secos de Ezequiel representan un lugar sin esperanza, un lugar sin motivación para seguir viviendo, un lugar de queja, un lugar de frustración. Cuando Dios le explicó lo que simbolizaba a Ezequiel, el valle de los huesos secos donde él estaba parado, donde Dios lo tenía, mira lo que el Señor le dice en Ezequiel 37, 11. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Sí, todos esos huesos secos son la casa de Israel. Ellos dicen, oiga como el Señor dice, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas y somos del todo destruidos. Y yo quiero predicarle en esta mañana, porque quizá hay situaciones en la vida que le matan la esperanza a usted de seguir viviendo. Hay situaciones en su casa o en su familia o en su trabajo que usted pierde toda la esperanza de vida. Cuando perdemos el entusiasmo a vivir, cuando perdemos, amén, el deseo de estar vivo, nos visita la depresión, nos visitan sentimientos suicidas, nos visitan sentimientos de soltar todo, abandonar todo e irnos, amén, donde nadie nos moleste. Pero déjeme decirle, mis hermanos, ese es un estado peligroso en la vida del ser humano. Ese es un estado cuando usted no siente esperanza de vida. Es un estado malo. Le digo por qué: porque la Biblia nos enseña que hay cosas que frecuentan esos lugares. Le digo que en Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo, hablando de demonios, hablando de los ángeles de Satanás, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en los lugares secos. ¿Dónde anda? En los lugares secos, buscando reposo. ¿Qué le quiero predicar en esta mañana? Que cuando usted está en ese estado, amén, de desesperanza, cuando el ser humano quiere renunciar a la vida, cuando el ser humano no siente motivación para seguir adelante, entra en ese estado de depresión. Pero ese es el escenario donde se mueven los espíritus contrarios. El diablo viene y por eso la gente tiene pensamientos suicidas. Yo, hermano, visité a alguien una vez que tenía problemas en sus piernas. Fuimos a orar por esa persona y ella estaba postrada en su cama por mucho tiempo. Varias operaciones le habían hecho en sus piernas. Y dice ella: yo escucho una voz, me decía ella, que me habla.
y me dice: ¿por qué tú no acabas con tu sufrimiento? ¿Por qué tú no acabas con tu problema? Al lado de su casa había un precipicio. Ella vivía al borde como de una barranca. Y ella decía: algunas veces me da deseo agarrar mi andador, agarrar mi muleta y tirarme por ahí. Y usted sabe, hermano, ¿por qué yo no me he tirado por ahí? Porque yo pienso: si yo me tiro y va y no me mato, terminaré peor allá abajo. Es decir, mire los pensamientos que la gente puede pensar. Pero ¿dónde llegan esos pensamientos? Cuando tú estás en lugares secos, cuando tú estás en lugares de depresión, cuando tú pierdes la esperanza. Por eso yo no sé cómo llegaste a la casa de Dios hoy, pero yo quiero animarte en esta mañana. No puedes perder la esperanza. No puedes perder el deseo de vivir. Hay problemas, sí, pero las cosas pueden mejorar. Hay situaciones, sí, pero Dios te puede levantar. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Aleluya. Quizá ese estado seco en tu vida vino por una enfermedad. Quizá te han hablado: estás enfermo, no hay vida para ti. Pero yo te quiero predicar de alguien que sana. Quizá tú sientes una necesidad económica que no puedes resolver tu problema. Yo te quiero predicar de alguien que provee. Quizá tú sientes que tu matrimonio está destruido. Yo te quiero predicar de alguien que soluciona problemas. Entonces, no hay lugar seco que el Señor no pueda inundar con sus ríos de agua viva. Aleluya, aleluya. Mire, de alguna manera las situaciones de la vida nos golpean, y lo que el diablo quiere es que nosotros nos metamos en el lugar seco. Él quiere que nos metamos en el lugar seco. Él quiere que entremos en esa situación donde usted siente que no hay esperanza para más. Pero es que Él sabe que ese es su terreno. Aleluya. Pero yo te quiero predicar de la otra parte en esta mañana. En cambio, los ríos en la Biblia, los ríos en la Biblia representan la plenitud, la vida abundante, donde la gloria de Dios se mueve. Cuando los lugares secos representan las cosas que son desagradables, donde se mueve el enemigo, el lugar de río, amén, representa la presencia de Dios, la plenitud de Dios. Jesucristo dijo en Juan 7:38: el que cree en mí, de su interior, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y a mí me gustó de su interior. ¿Por qué? Porque los ríos de agua viva no dependen de si estoy bien. Los ríos de agua viva no dependen de las cosas de afuera. Los ríos de agua viva no dependen de que si el otro me quiere o no me quiere. Los ríos de agua viva vienen de adentro. Vienen de adentro. ¿De dónde? De donde mora Dios en tu vida. Aleluya. Déjenme decirle, mis hermanos, muchas personas hoy su gozo depende de lo de afuera. Muchas personas hoy su paz depende de lo de afuera. Muchas personas hoy lo que tienen, su felicidad, depende de lo de afuera. Pero el cristiano no vive de lo de afuera. El cristiano vive de lo que tiene adentro. El cristiano vive de lo que vive en su corazón. El Señor dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire que no dice río nada más, dice en plural ríos. ¿Por qué? Porque vienen ríos de gozo, ríos de salvación, ríos de vida, ríos de sanidad, ríos de liberación. No importa la necesidad, hay un río para ti en esta mañana. Aleluya. Mira, hermano, no importa cómo llegaste en este día. No importa cómo llegaste a la casa del Señor. No importa el estado en que llegaste a la casa de Dios hoy. Aquí están los ríos del Espíritu para cambiar ese estado de sequía en tu vida. Aleluya. Isaías 35:7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque. El lugar seco se convertirá en estanque. Y cuando usted lee Isaías 35, es una profecía acerca de cuando llegue el Señor Jesucristo. Él dijo: el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedad en manaderos de agua, las moradas de chacales en su guarida será lugar de caña y de junco. El Señor dijo: no importa lo seco
que esté tu vida, no importa como quien dice, lo seco que esté, hay un río que va a regar tu vida para levantarte, para sanarte, para darte vida, para ayudarte en lo que tú necesites. Aleluya. Yo no sé si usted lo ha visto, no hay lugar por donde pase un río que ese lugar esté totalmente sin vegetación. No, donde pasan los ríos hay vida. Y así hay gente, hermano, que tienen esos ríos de agua viva. Usted habla con ellos y irradian paz, irradian vida. Tú puedes llegar decaído y ellos te dan una palabra de ánimo. Te digo por qué, porque hay vida dentro de ellos. Pero hay gente que están secos. Tú le hablas y solamente hay problemas, necesidad, carencia. Yo no tengo. Y dame decirte, cuando hay queja, cuando tú te quejas por todo, que tú no tienes lo suficiente, tú eres una persona desagradecida con lo que verdaderamente tienes. Y cuando estás desagradecido, eso es un lugar seco. Ahí no hay esperanza. ¿Por qué? Alguien digo, lo duro no es comerse un pan seco, lo duro es no tener el pan seco para comérselo. Hay que ser agradecido con lo que tienes. Aleluya. Aleluya. Mire, siempre que la Biblia habla, amén, de la plenitud del Señor y de lo que Dios va a hacer, habla de un río. Ezequiel 47 del 7 al 9 dice: y volviendo yo vi que en las riberas del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo: estas son las aguas que salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. Un río que sale de la presencia de Dios simbólicamente. Ese río, el profeta lo está mirando en visión. Ese río entran, aún ahí recibirán sanidad. Recibirán sanidad, las aguas serán sanadas. Y yo quiero predicarle a alguien hoy: ese mar que no tiene vida, ese mar que no está dando peces, quizá puede ser tu vida, quizá puede ser tu casa. Tú sientes que no hay bendición, pero hay un río que va a salir de la presencia de Dios y va a entrar en tu casa, va a entrar en tu familia, va a entrar en tu vida y va a traer sanidad. Diga conmigo: sanidad, sanidad. Y ahí en el verso 8 dice: recibirán sanidad las aguas. Pero mira entonces lo que dice en el 9 de Ezequiel 47: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Y eso llamó mi atención. Le digo, ¿por qué, mis hermanos? Porque cuando Dios me sana, cuando Dios me bendice a mí, no solamente yo soy bendecido, sino todo el que está a mi lado recibe de la bendición que Dios me da. Porque cuando Él viene con el problema, cuando Él viene con la necesidad, hermana Rosa, yo puedo decirle: yo tuve una necesidad como tú, pero Dios me la suplió, Dios me ayudó, Él me levantó, Él me cambió. Y como Él me cambió a mí, Él te puede cambiar a ti también. La sanidad tuya pasa al alma que está a tu lado. Y yo quiero decirte: Dios tiene ríos de bendición para tu vida. Aleluya, aleluya. Mira, hermano, yo no sé si usted lo ha visto, pero hay familias que necesitan la bendición de Dios. Que usted puede ver tanta necesidad, tantas situaciones, y es porque hay gente que se ha mantenido en el lugar seco de la queja, la desesperanza, sentir que no hay mañana, que no hay futuro. Ahí tiene que salir de ese lugar, porque ahí no hay vida. Ahí Satanás te va a manipular y te va a llevar hasta el final a ruina. Pero si tú hoy dejas que los ríos de agua viva inunde tu ser, inunde tu corazón, inunde tu familia, ahí va a comenzar a producir vida, y vida en abundancia. Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo
habló la palabra en el primer texto que leímos. Amén, de Juan 7:38. En el capítulo 7, si usted lee, amén, se va a encontrar que Jesús está hablando en una fiesta. Hay una fiesta que dura 7 días, la fiesta de las cosechas. Todo el mundo venía con sus frutos, con todo lo que la tierra había dado, y venían y tomaban una semana para celebrar esa fiesta. Dios nos bendijo, Dios nos dio una cosecha tremenda. En esa fiesta no faltaba comida, no faltaba bebida. En esa fiesta no faltaba nada. ¿Por qué? Era la fiesta de la abundancia, de la cosecha. Pero dice que en el séptimo día, en el último y gran día de la fiesta, después de 7 días esa gente comiendo, celebrando, Jesús se para en medio de la fiesta y dice: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Y eso parece contraproducente. ¿Cómo es que alguien en medio de una fiesta, 7 días celebrando, con todos los que se pueda tener para ese tiempo, Jesús se para y le dice: si alguno tiene sed? Porque Jesús no está hablando de la sequía material. Jesús no está hablando de la sequía de afuera, no. Jesús está hablando, puede tener dinero y estar seco. Puede tener casa y estar seco. Puede tener abundancia de pan y estar seco. Por eso Jesús, no importa que tenga 7 días celebrando, si alguno tiene sed, ¿qué le está diciendo? Si alguno siente dentro que le hace falta algo, una necesidad, venga a mí y beba. Y cuando bebiere de esta agua, que es el Espíritu de Dios, lo habla la palabra del Señor, que esto habían del Espíritu que habían de recibir. Cuando beba del Espíritu, el Espíritu se convertirá dentro de ti en ríos de agua viva. Mire, se puede acabar el dinero, se puede acabar las posesiones, pero dentro de ti está el río. Dentro de ti está el río. Por eso es que el cristiano es tan gozoso, es tan pleno, es tan lleno de vida. ¿Por qué? Porque dentro yo tengo ríos de agua viva. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro maestro esta mañana enseñaba acerca de vacío o lleno, acerca de las vanidades de este mundo. Y hoy el ser humano está tan cegado que piensa que la plenitud del gozo, la alegría, la plenitud de la vida viene de lo de afuera. Pero no, Jesús nunca mencionó lo de afuera. Jesús no dijo: el que tenga necesidad de tal cosa, no. El que tiene sed, venga a mí. Y él dijo: de su interior. Porque el gozo del cristiano, el gozo del Hijo de Dios, no depende de las cosas que posee. La Biblia dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esos son añadiduras, esos son cosas externas. La vida del hombre depende del río que lleve dentro, del río que lleve dentro. Aleluya. Necesitamos al Señor, necesitamos la fuente. Cuando tú tienes al Señor, Él se convierte en una fuente dentro de ti. Y cuando tú tienes necesidad, tú solamente vas a la fuente que está dentro de ti. La Biblia dice en Apocalipsis, hablando ya de los últimos tiempos, de la venida de esa nueva Jerusalén gloriosa. Amén, ya al final de todo. Dice en Isaías, en Apocalipsis 22, 1, 3: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Juan, mirando la visión del Apocalipsis, dice que él vio ese río limpio como cristal, que salía desde el trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y el otro lado, dice la Biblia, del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Qué es lo que le quiero decir? El centro,
El centro de la Nueva Jerusalén es un río de vida que sale de la presencia de Dios. Usted, hermano, que está aquí, cristiano, hijo de Dios, el centro de tu vida debe ser el río que viene de la presencia del Señor. La confianza tuya no está en nada de lo de este mundo. Cuando tú pones tu vista en las cosas, el hombre te falla, las riquezas te fallan, las cosas de este mundo fallan, pero el río de Dios no falla. Ese no falla, ese viene de la presencia de Dios a sanarte, a libertarte, a restaurarte, a cambiarte. Aleluya. ¿Qué yo necesito en ese día? Yo necesito que el río de Dios riegue mi alma, que el río de Dios riegue mi familia, que el río de Dios riegue mi casa, que el río de Dios se lleve toda sequía en mi vida, que el río de Dios pueda llenar todo vacío, toda necesidad, toda necesidad. En la orilla de ese río de Apocalipsis, las hojas de los árboles que crecían eran para la sanidad. Cuando tú tienes el río de Dios en tu corazón, hay sanidad, hay bendición. Tú puedes orar por tu hermano, tú puedes orar por tu amigo, tú puedes orar por tu compañero de trabajo, hay bendición. Pero tú necesitas tener el río. Oh, hermano, hoy la bendición del cristiano no está afuera, está adentro. Adentro de nosotros, dentro de nosotros. Así que Dios quiere que corran esos ríos en esta mañana, que se lleve toda sequía, que se lleve toda amargura, que se lleve toda depresión, que se lleve, mis hermanos, toda frustración, que se lleve toda queja, que se lleve todo eso que el mundo quiere traerte. Deja que la plenitud de Dios corra, 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 corra dentro de ti. Oh, deja que los ríos te llenen, fluyan en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y me gustó porque quiero hacer ese mismo llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando le habló a ellos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Lo está poniendo en la disposición de usted, en la disposición mía. Él no dijo: fulano, 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 venga que ustedes tienen sed. Y él sabía lo que tenían sed en la fiesta. Él sabía el problema de cada uno, porque la Biblia dice que él conocía todas las cosas. Pero ¿qué hizo? Se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno reconoce su necesidad, si alguno sabe la carencia que tiene, si alguno puede ser tan sinceramente con él y conmigo, diría Jesús, si usted puede ser tan sincero con usted, ven, ven y bebe. El Señor está diciendo hoy: si algo necesitas, si tienes sed, si tienes la necesidad, ven. Y el Señor va a dar ese río de agua viva. Póngase sobre sus pies esta mañana. Aleluya. Si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, ¿por qué no cierra tus ojos esta mañana? Y podemos orar al Señor Jesucristo. Tú conoces las necesidades que hay en tu corazón. Tú conoces las necesidades que hay en tu casa, en tu familia, en tu vida. Yo conozco mis necesidades. Y Jesús está diciendo: si alguien tiene sed, si alguien puede reconocer su necesidad,
Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Señor, usted conoce la necesidad de tu pueblo. Usted conoce la necesidad de tus hijos. Quizá hay sed de sanidad, sed de llenura en tu alma porque te sientes vacío. Quizá hay sed dentro de ti por algo que no está bien, necesita un milagro. Pero el Señor está diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí, dice el Señor, y bebe del agua que te daré. Y esta agua se convertirá en un estanque. Esta agua se convertirá en un río que salta para vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto quieren beber de ese río esta mañana y saciar tu sed, saciar tu necesidad. Si estás árido, que ese río corra en tu vida y haga crecer esperanza, haga crecer vida, haga crecer sanidad, haga crecer liberación, haga crecer perdón y vida eterna. Si alguno tiene sed, quisiera abrir este altar esta mañana. Y si hay alguien que necesita un milagro del Señor, si hay alguien que necesita, que siente que tiene esa sed de un milagro, esa sed de que Dios haga correr sus ríos por mi vida, por mi familia, por mi casa. Si tú necesitas que corran esos ríos de bendición, esos ríos